Gala. O sea, en la sociedad, por ejemplo, en la que dices que creciste, Sara, en la que tú creciste, Alvin, en la que nosotros crecimos, era una sociedad sin la vigilancia ciudadana que hay ahora. De repente sea como, bueno, este chico desapareció, o llegó un convoy militar y lo acribilló aquí enfrente, y había como más libertad para el ejercicio de la violencia, en tanto que no estaba siendo observada. En la sociedad vigilante de hoy, en la sociedad vigilante en la que nosotros vivimos, es muy difícil que puedas, o sea, que un policía se pueda tomar la libertad, o un político se pueda tomar la libertad de agarrar y decir, mira, te voy a llamar por teléfono y quiero que vayas y mates a Alvin. Entonces es mucho más difícil, ¿no? Que lleguen a su casa y que lo tumben. Entonces tienen que inventarse, ¿no? Otras medidas. Y ahora que mencionaban hace rato ambos acerca del vínculo que tiene Uribe, por ejemplo, y el grupo político de Uribe con algunos grupos que se volvieron paramilitares, todas estas comunas que después vinieron en grupos paramilitares pagados para ejercer la violencia no vigilada. Entonces me gustaría saber como qué estrategias está utilizando el gobierno hoy para seguir ejerciendo la violencia y saltarse la brecha de la vigilación. Y esto quiero llevarlo en concreto al tema de los infiltrados. Este tema de los infiltrados se vuelve entre un decir y un rebatir, de no, de que son infiltrados del gobierno en las marchas, no, que son infiltrados de grupos contra gobierno en las marchas, no, que son los mismos pobladores, la misma sociedad civil, los que se separan y aprovechan para disparar. Lo que sí es cierto es que yo he visto, por ejemplo, vi algunos videos donde cuando le disparan en Cali a grupos indígenas, salen de un vehículo, salen personas, sacan pistolas, les disparan y regresan agrupadamente, organizadamente, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo con esos infiltrados? ¿Qué está sucediendo con esa gente? Pues, en primer lugar, es como que toda esta estrategia para hablar como con el cuento de los infiltrados y que los vándalos y todo eso, como hoy en día existe, pues como tú dices, el pueblo es mucho más vigilante y todo ese tipo de cosas. Yo creo que es muy evidente, o sea, existe la evidencia grabada en video, a pesar de que el gobierno esté usando las mismas estrategias que llevan utilizando los gobiernos para reprimir las protestas históricamente en todos los países. O sea, todo esto que está ocurriendo en Colombia es un caso extremo, porque en Colombia todas estas cosas se pueden hacer de una manera mucho más impune que en otros países, pero digamos en Estados Unidos es exactamente lo mismo. Históricamente, incluso en la guerra de Vietnam, las protestas de la guerra de Vietnam era la misma estrategia. Se hacía lo de, llegaron vándalos, entonces la protesta fue violenta, pero en realidad era la policía quien empezaba la violencia. Eso también se vio en Chile, incluso en Inglaterra, por ahí como en el 2015, 2016, por ahí, que estaban haciendo también serias protestas. Siempre fue la misma situación. Es como que son estrategias institucionalizadas que llevan muchísimos años, que están empezando a caerse. O sea, yo no creo que la fuerza de la protesta en Chile y la fuerza de la protesta en Colombia actual hubiese podido tener tanta fuerza en un contexto en el que no existiera la tecnología que existe hoy en día. Entonces, realmente, lo que es increíble y absurdo es que yo no veo ninguna medida para esconder, o sea, ninguna medida realmente sofisticada para esconder lo que está ocurriendo, para reprimir las protestas, porque toda la evidencia está. Tú te metes a internet y puedes ver videos, pues los videos que tú viste y todo eso. Entonces eso es lo increíble, que a pesar de que sepamos la verdad, los gobiernos o las instituciones sigan mintiendo como si nada. Y bueno, Sara, tú di algo más inteligente, por favor. Sí. Hay una super narrativa que está ocurriendo, que es algo que acá pues se llama lo de las manzanas podridas, que no sé, como no es la institución, son las manzanas podridas. Eso es un eufemismo muy grande para explicar cómo se elaboran procesos de impunidad interna dentro del ejército para otras cosas que están ocurriendo. O sea, nosotros vivimos de nuevo en este crecimiento de la fuerza pública y en la lucha contra las FARC, pues un drama horripilante que eran asesinatos
selectivos que se hacían pasar como si fueran guerrilleros para cualquiera que fuera el incentivo que eso requería, sobre todo cifras, o sea, decir, estamos acabando con las FARC. 6.402 personas hasta ahora la Justicia Especial para la Paz ha dicho que fueron asesinadas de esta manera. ¿Quiénes van a pagar por ese delito? Yo no sé, pero los que los cometieron fueron manzanas podridas. O sea, como quién sabe cuántos fueron, pero para llevar a cabo una masacre de este nivel, pues obviamente siempre se habla de eso. Y lo mismo ocurre a través de la marcha también, como que los vándalos pues también son unos pocos, quienes se infiltran son unos pocos, y eso siempre es como es una gran conversación de que hay unos que son más malitos que otros y el resto pues no se ensucia. Entonces como que es interesante ver cómo todo este tema de la manzana podrida, de que hay unos que están usando esto de manera ilegal, que van a ser judicializados, pero al mismo tiempo no hay transparencia sobre esos casos. Uno no sabe qué pasó con el policía del SMAT que mató a Dylan Cruz en noviembre de 2019. Uno no sabe qué va a pasar con los policías que mataron a Javier Ordóñez y cometieron toda la masacre de Bogotá del 8 de septiembre del 2020. No se sabe, porque no hay transparencia y de nuevo no hay acceso a la información. Y entonces como que todo este tema de las disidencias sigue quedando en un camino de la impunidad como muy amplia. No sé, esto como lo que dice Alvin, o sea, estos además ya ni tienen cómo callarlo. Yo vi que la policía había sacado como un fact-chequeador, que era como el CSI del fact-checking. Entonces sacaban un montón de PDFs como diciendo, esto es falso, esto es verdadero, así con el sello de calidad, Policía Nacional. Y uno se pregunta quién es el dueño de la verdad entonces ahora, o sea, les creemos a ellos porque es la fuente que lo menciona. La policía dice no se cometieron torturas dentro de los supermercados colombianos y entonces ya por eso todos decimos, ok, la fuente oficial se pronunció, por tanto es la verdad. Como que la discusión sobre la verdad y las fake news, que es como el debate, que siempre está en todos los foros de periodismo y demás, empiezan a pasar por ahí. Entonces uno antes decía, no, pues Twitter y Facebook censuran cosas, no nos dejan poner hashtags, el algoritmo es estúpido y entonces cree que todo lo violento hay que callarlo, etcétera. Y al mismo tiempo sale una institución como la policía diciendo que es verdad y que es mentira, y entonces uno ¿qué hace con eso? Creo que estamos en lo que llamamos como una guerra informativa, donde obviamente hay unos videos súper crudos de violencia que está ocurriendo, pero al mismo tiempo se movilizan mensajes falsos, de videos falsos y sin comprobar, y eso... El fact-checking es la cosa más lenta y aburrida, insoportable de leer. O sea, cuando uno ya le llegó una mentira y luego te llega el chequeo, es como una semana después. Entonces, este tipo de cosas, pues, obviamente fortalecen el debate en términos de qué tan críticos somos los que consumimos medios ahora, pero sigue siendo muy difícil. Y pues lo otro que decía David al comienzo, yo no sé cuánto silencio quedó. O sea, cuando uno ve ahorita lo que está ocurriendo con las masacres y con el asesinato y con la violencia y con todo grabado en video, solo pensar que fueron los 90s donde la televisión estaba en Bogotá y no ocurría y no se veía, o sea, solo pensar en eso, cómo habrá sido, es una historia de terror escabrosa. Porque ahorita lo estamos viendo, pero uno no sabe cómo es el mundo que vivieron, o sea, estas personas en el campo donde no había señal de nada. Entonces, ahí también hay como una pregunta que pues mucha gente se está haciendo, como por primera vez estamos viendo esto, qué grave pudo haber sido todo antes. Y además viaja mucho más rápido, ¿no? Antes teníamos, por ejemplo, durante el periodo de las dictaduras latinoamericanas, tuvimos que esperar 10, 20 años para que salieran testimonios y que estos testimonios pudieran ser publicados y que pudiéramos encontrar libros, ¿no? Como El color que el infierno me escondiera, o los testimonios de la noche de Tlatelolco, ¿no? De Elenia Poniatowska en México. Pero, por ejemplo, es que en este caso, a mí me gustaría, por ejemplo, a ver si nos pueden ayudar, Alvin, Sara, a ponernos como en la cabeza de una de las personas, ¿no? Que ya sea voluntaria o accidentalmente mató a otra persona en estos momentos. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo por cristalizar un poco la realidad, por saber realmente, bueno, cómo es que murió esta persona. He visto, ¿no? Algunas cifras que se dan, que van casi, bueno, más de 50 personas muertas en este mes,
que ha habido más de 1,000 personas lastimadas y ha habido también más de 100 policías lastimados, ha habido 2 policías muertos, se han levantado, por ejemplo, 100 denuncias contra policías, pero por ejemplo, no sé si ustedes me podrían llevar, ¿no? Nos podrían relatar qué sucede en la cabeza de un policía, ¿no? Que dispara, si ustedes podrían entender cuáles son sus filiaciones ideológicas, si realmente ellos piensan es que son la división molecular y es la revolución internacional molecular y tengo que matarlo, o si alguien le dice, mira, tú agarra este lanzagranadas y lo vas a tirar así, directo, y si le pega en la cabeza ya ni modo, o tú vas a agarrar y vas a disparar al aire y si le cae en la cabeza a alguien ya ni modo, o él está enojado porque otro policía fue matado y estaba enamorado de él y dispara como loco. ¿Qué es lo que está pasando en la cabeza de estas personas que ejercen el uso de las armas y terminan por matar gente? Pues lo primero es que esta gente está 100% convencida de que lo que está haciendo es lo correcto, ¿no? Es como que esta narrativa de buenos y malos y tal, pues no es tan sencilla. Y como metiéndome dentro de la cabeza de alguien así, es porque es una cuestión, primero es la cultura de las fuerzas públicas, porque cuando hablamos de instituciones, las instituciones tienen culturas, ¿sí? Todas las colectividades humanas organizadas tienden a tener una cultura interna. Entonces tenemos que hablar de, pues a diferencia de la narrativa de unas cuantas manzanas podridas, realmente lo que es completamente obvio es que es violencia institucionalizada, que como lo que decía Santiago, de que es un racismo institucionalizado o un clasismo institucionalizado, es mucho de eso, es una cultura con la que tú eres educado desde pequeño, te crían con esa mentalidad y luego se potencializa muchísimo más cuando entras a la fuerza pública. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio y me tocó hacer lo del servicio militar, que acá en Colombia el servicio militar es obligatorio. Claro que si tienes dinero, puedes pagar, puedes sobornar, básicamente puedes sobornar al ejército para que no te hagan prestar el servicio militar. Entonces yo recuerdo que tuve que ir como a una de las instalaciones de los militares y nos pusieron a todos los niñitos de 16 años como en fila, como si fuéramos y el tipo se tiró un discurso que yo jamás lo olvidé, porque era la cosa más guerrerista y violenta del mundo, y al final le terminamos rezando al dios de la guerra. ¿What? Él hizo literal, es como una oración al dios de al dios de la guerra, y y esa es la mentalidad con la que operan. También hay un tema con la policía y es de nuevo el acceso a trabajo digno que tienen muchos jóvenes de las clases populares colombianas, ¿no? Que no hay. Entonces acá pues como los grandes lugares, ya sea entretenimiento, iglesias cristianas, como no hay cultura, no hay inversión social, no hay políticas de acceso a la educación, no hay, y había una arenga que es muy violenta y muy clasista de los manifestantes, que es como el que no estudias policía, que pues eso lo dicen en las calles mientras pues estamos en marchando, pero a mí pues solo me demuestra como también como la tristeza de la desigualdad a la que lleva que una persona pues la única opción que encuentra es volverse pues parte de esta institución, y es una forma que hay que llevar más allá como en términos estructurales de pensar, como yo nunca me he metido en la cabeza de un policía, lastimosamente no es tan fácil de nuevo preguntarles. Cuando los entrevistan salen como a contraluz en estos programas de televisión, sale como entrevistamos al policía que le disparó a Dylan y entonces te muestran a contraluz esta escena súper dramática televisiva donde no se le ve la cara y le distorsionan la voz, y eso aleja aún más para que uno entienda como qué pasa en esa cabeza. O sea, esta persona está allí, tiene un arma entre grandísimos paréntesis no letal y dispara. Lo que quisiera entender es como, bueno, no creo que estén simplemente adoctrinados para matar, sino como comprender una gran pregunta que siempre está es, ¿quién dio la orden, no? Uh-huh. Y muchas veces se le pide a los alcaldes como, de la orden de que paren, y los alcaldes dicen, pues es que esto no depende de mí, esto es del ministerio y por tanto es del ejecutivo y aquí no hay nada que hacer. La última declaración que hizo la alcaldesa de Bogotá fue como tuvo como una especie de despertar. Ella le dio COVID
ella estaba haciendo como una campaña muy de no salgan a las calles porque se van a contagiar, y luego ella se contagió y cuando vuelve de su reposo dice, sí, pues salgan, marchen, saben que vamos a abrir otra vez el comercio y pues lo que tienen que lograr ustedes ahora es la reforma policial. Pero obviamente hay muchas personas que en el mismo desconocimiento de cómo funciona el Estado, pues dicen, pues también es culpa de ella mandar al ESMAD, ¿no? Y ese tipo de preguntas de quién dio la orden, que son como las que están más atrás, yo creo que son como las verdaderas, porque al final cuando hay justicia, esto nunca se hace de manera civil, como a cada uno se le va a hacer su proceso penal sobre el asesinato que cometió en marcha, sino que siempre es como sube a la institución y se hacen procesos mucho más amplios, como de quién va a responder por todos estos pues atropellos. Entonces siempre está eso, ¿no? Como ¿quién fue el de los falsos positivos? Siempre. Y todos sabemos o no, digamos, esto siempre está en el camino del presunto, quién es y quién fue, pero entonces ahí la pregunta es esa, como bajo quién se siguen estas órdenes y qué pasa si tú las incumples. Está fácil perder el poquito empleo que tienes en este lugar. Hay otras opciones, no las hay. Y hay muchos policías que salen como con sus mensajes de yo decidí no disparar. Y pues obviamente cuando Revista Semana era una buena revista, publicaban muchos reportajes sobre lo que ocurría, por ejemplo, con los soplones o los que iban en contra del adoctrinamiento. Y era pues un nivel de violencia interna muy fuerte contra estas personas que estaban en contra de situaciones de doblegación de derechos humanos. Es la fuente más difícil de llegar. Entonces, para saber qué piensan, yo creo que nos van a pasar muchos años, mucha comisión de la verdad y mucha gente que algún día quiera contar, pero en este momento es muy difícil saber y obviamente siempre es una discusión que viene desde la desigualdad.